El ataque de Ucrania en Pokrovsk expone el desmoronamiento de las líneas rusas y pérdidas de $320 millones. Hoy, un repentino contraataque ucraniano en Pokrovsk ha expuesto las profundas debilidades estructurales dentro de la red de ocupación rusa, infligiendo un estimado de $320 millones en pérdidas combinadas de infraestructura y militares en toda la región. Lo que comienza como una secuencia de detonaciones matutinas en el horizonte se convierte rápidamente en un colapso rápido de las líneas rusas, a medida que la infantería ucraniana, los drones y los ataques de precisión atraviesan posiciones que alguna vez se creyeron inexpugnables. La velocidad del asalto, el alcance de los ataques y la recuperación simbólica del territorio revelan que el control ruso en Pokrovsk se está resquebrajando mucho más rápido de lo que esperaban los analistas. Lo que sigue es la historia de cómo comenzó este impacto en la postura de batalla de Rusia y cómo se desarrolló el contraataque desde su primer momento. A las 3 de la mañana, las explosiones sacudieron las afueras de Pokrovsk, elevándose mientras espesas columnas de humo flotaban sobre el distrito industrial. En cuestión de minutos, las unidades rusas estacionadas en bloques residenciales informaron movimientos no identificados a través de la niebla, incapaces de determinar si se trataba de civiles en retirada, animales callejeros o infantería que avanzaba. Esa incertidumbre resultó costosa. Las fuerzas ucranianas, maniobrando con equipos de visión nocturna y vigilancia con drones, comenzaron a empujar desde el eje de Mirnigrad hacia el centro de Pokrovsk. El ataque tomó a las tropas rusas con la guardia baja porque los analistas creían anteriormente que Ucrania se retiraría de Mirnigrad para evitar bajas tras los intentos rusos de cortar un corredor de suministro cercano. En cambio, las fuerzas de Kiev avanzaron, no retrocedieron, mostrando un nivel de audacia táctica que reformó el espacio de batalla local. A las 3:25 a.m., la infantería ucraniana se deslizó por calles residenciales y propiedades privadas, evitando las avenidas de aproximación predecibles. Utilizaron vehículos destruidos y muros derrumbados como cobertura, maximizando el ocultamiento ofrecido por los espesos campos de escombros creados durante los intercambios de artillería anteriores. Las imágenes de drones publicadas por la Brigada 425 Escala de Ucrania confirmaron más tarde la magnitud de estos movimientos, mostrando siluetas térmicas de soldados avanzando mientras la infantería rusa caminaba al descubierto sin saber que se movían hacia arcos superpuestos de observación ucraniana. Este contraste, movimiento disciplinado frente a patrullas expuestas, se convirtió en uno de los elementos definitorios de la operación. Minutos después, las unidades ucranianas llegaron a las cercanías del cartel de entrada de Pokrovsk, un lugar donde la bandera rusa había ondeado durante meses como símbolo de la autoridad de ocupación. Las imágenes térmicas captaron a soldados ucranianos maniobrando cerca del cartel, lo que indicaba que la línea defensiva rusa alrededor de los sectores sur y central se había derrumbado más ampliamente de lo esperado. Esta infiltración no fue el resultado de un empuje blindado masivo. Fue una combinación de movilidad, sigilo y la explotación de las debilidades rusas que se habían acumulado durante semanas de desgaste. Los informes de campo revelaron que Rusia no había logrado reforzar brechas específicas alrededor de Pokrovsk, particularmente desde el eje sur. Las fuerzas ucranianas se acercaron a estas debilidades metódicamente, eludiendo posiciones más fuertes y penetrando el trazado urbano desde múltiples lados. La presión de Mirnigrad mantuvo a los comandantes rusos inseguros sobre si el ataque era una finta o un avance genuino, retrasando su respuesta y contribuyendo a la confusión operativa. Para cuando los refuerzos intentaron organizarse, las tropas ucranianas ya habían establecido focos dentro de la ciudad. El reconocimiento con drones jugó un papel decisivo. Pequeños cuadricópteros volaron sobre callejones, dentro de patios y a través de huecos de ventilación industrial, marcando puntos de fuego rusos e identificando rutas de retirada. Se registraron varios ataques en áreas densamente pobladas, zonas que alguna vez se creyeron fuera de los límites de los ataques con drones debido a los riesgos civiles. Sin embargo, Ucrania ejecutó las operaciones con precisión, apuntando solo a posiciones rusas activas y minimizando daños innecesarios. Cada ataque degradó la conciencia situacional rusa, amplificando la escala percibida de la fuerza ucraniana y haciéndola parecer más numerosa de lo que realmente era. A las 4 a.m., las unidades rusas que intentaban plantar banderas en edificios recientemente capturados se vieron atacadas repetidamente por drones.
Videos que circulaban desde el área mostraban a soldados rusos intentando gestos simbólicos de control, solo para dispersarse cuando descendían las municiones merodeadoras ucranianas. Estos momentos resaltaron un problema más amplio: la incapacidad de Rusia para convertir los avances simbólicos en un control territorial sostenible. Las unidades que izaron banderas brevemente rara vez mantuvieron el terreno por más de una hora, lo que indica un colapso no solo en la planificación, sino también en la moral. Un análisis posterior del campo de batalla demostró que las fuerzas ucranianas evitaron por completo las líneas de trincheras. Ucrania entendió que las posiciones fijas se habían convertido en trampas mortales debido a los drones rusos, que escaneaban regularmente en busca de trincheras y las bombardeaban con explosivos improvisados. En cambio, las tropas ucranianas utilizaron sótanos, edificios en ruinas y corredores subterráneos para protegerse. Este cambio hacia una defensa urbana adaptativa reflejó una comprensión evolutiva del combate moderno, donde el entorno da forma a los resultados defensivos. Las fuerzas rusas, por el contrario, a menudo carecían de refugio adecuado. Muchos soldados permanecieron expuestos en calles abiertas o refugios poco profundos que no proporcionaban una cobertura real. Estas vulnerabilidades fueron el resultado de rotaciones rápidas, trabajos de ingeniería incompletos y un patrón de subestimar la movilidad ucraniana. En este caótico espacio de batalla, las zonas grises, territorios donde ningún bando mantiene el control total, ahora se extendían por decenas de kilómetros. Ucrania explotó estos espacios con habilidad. Con movilidad e inteligencia local, las unidades ucranianas eludieron los puntos fuertes rusos, atacando en su lugar los nodos logísticos y grupos aislados. Esta flexibilidad interrumpió las formaciones rusas y les impidió ejecutar contraataques coordinados. Mientras tanto, los combates en Pokrovsk eran solo un componente de un cambio operativo más amplio. En todo el sur y este de Ucrania, los avances rusos se desaceleraron significativamente. En Julipne, las fuerzas rusas no lograron realizar ningún progreso significativo durante 24 horas completas. Los contraataques ucranianos atraparon a unidades rusas en aldeas que se esperaba funcionaran como áreas de preparación seguras. Estos contratiempos fueron pasados por alto en gran medida por los informes convencionales, pero jugaron un papel esencial en la configuración del equilibrio regional. Incluso en los casos en que Rusia capturó pequeños bosques o aldeas, las fuerzas ucranianas mantuvieron la iniciativa estratégica. Intercambiaron voluntariamente terreno por tiempo, obligando a las unidades rusas a extender las líneas de suministro y sobreexponerse al contrafuego. Este enfoque metódico impidió que Rusia utilizara su ventaja numérica de manera efectiva y contribuyó a la creciente tensión en su logística. Un segmento de los estimados $320 millones en pérdidas rusas ocurrió lejos de la línea del frente inmediata. Los ataques ucranianos golpearon la infraestructura en lo profundo del territorio ocupado por Rusia e incluso dentro de la propia Rusia. En Taganrog, drones de precisión atacaron instalaciones militar industriales e interrumpieron las operaciones de aviación. Un avión de transporte Il-76, utilizado para mover tropas, equipos y municiones, fue destruido en un ataque posterior en el mismo aeródromo. Este único incidente representó una parte significativa de las pérdidas de equipo, y el impacto operativo fue más amplio que la pérdida monetaria por sí sola. Redujo la capacidad de Rusia para reposicionar fuerzas rápidamente en todo el teatro de operaciones. Más al sur, los drones ucranianos llegaron a ciudades como Tajan, Novorossiysk y lugares en toda Crimea. Golpearon depósitos logísticos, refugios de aviones e infraestructura que apoya las operaciones rusas. El efecto psicológico dentro de estas áreas de retaguardia fue considerable. Rusia ya no podía asumir que la distancia proporcionaba seguridad. A medida que se desarrollaban estos acontecimientos tácticos y operativos, el panorama político entró en una nueva fase de volatilidad. Surgieron informes sobre un acuerdo de paz propuesto que se estaba discutiendo entre Rusia y Estados Unidos, pero esas negociaciones colapsaron poco después de conocerse. El fracaso destacó el punto muerto diplomático. Rusia buscaba términos que se asemejaban a demandas de capitulación, mientras que Ucrania y sus socios europeos rechazaban cualquier solución que requiriera renunciar a la soberanía o al territorio. Dentro de Estados Unidos surgieron desacuerdos entre senadores, asesores y figuras públicas.
Algunos acusaron a la Casa Blanca de buscar el apaciguamiento, mientras que otros presionaron por un apoyo continuo a Ucrania. Estas disputas se hicieron públicas, señalando a los actores extranjeros, especialmente a China, que la unidad occidental era frágil. Pekín observó de cerca, extrayendo lecciones para sus propias ambiciones estratégicas. De vuelta en el terreno, las fuerzas ucranianas capturaron a múltiples soldados rusos. Videos mostraron a prisioneros recibiendo tratamiento médico y siendo documentados para futuros intercambios. La política de trato humano de Kiev contrastaba marcadamente con las repetidas violaciones rusas del derecho internacional, incluidas la ejecución y detención documentadas de cautivos ucranianos. Este contraste fortaleció la posición de Ucrania durante las negociaciones y aumentó el costo reputacional de Rusia. También surgieron nuevos informes de prisioneros rusos reclutados en colonias penales que se negaban a luchar y escapaban de sus convoyes. Estas deserciones ilustraron el colapso interno dentro de las filas rusas. La disciplina, la cohesión y la moral continuaron deteriorándose bajo la tensión de la presión ucraniana sostenida. Al mediodía, mientras continuaban los combates en Pokrovsk, se hizo evidente que las fuerzas ucranianas habían ejecutado un plan coordinado y de múltiples capas. Interrumpir la logística rusa, explotar brechas en las defensas urbanas y atacar profundamente en las áreas de retaguardia mientras se mantenía suficiente movilidad para evitar el cerco. El resultado fue una red de defensa rusa que parecía cada vez más reactiva y desorganizada. Para los civiles que vivían en estas ciudades disputadas, las realidades eran crudas. Las calles se llenaron de escombros, los hogares sufrieron daños por el fuego cruzado, y la constante amenaza de ataques con drones obligó a las familias a refugiarse en sótanos. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, muchos civiles proporcionaron inteligencia a las fuerzas ucranianas, informando sobre movimientos rusos y advirtiendo sobre ataques entrantes. Este apoyo local aumentó la precisión de los ataques de Ucrania y contribuyó a los $320 millones en pérdidas rusas más amplias. A medida que avanzaba el día, continuó la represalia ucraniana contra la artillería rusa, los sitios de lanzamiento de drones y la infraestructura de misiles que apuntaban a las ciudades ucranianas. Cada ataque resonó en las áreas de retaguardia rusas, causando confusión entre los planificadores militares que luchaban por adaptarse al patrón cambiante de ataques. A pesar del caos, Ucrania mantuvo la claridad estratégica, movilidad sobre masa, precisión sobre desgaste y adaptabilidad sobre doctrina rígida. El contraataque en Pokrovsk demostró que incluso fuerzas limitadas, cuando se usan de manera efectiva, podrían desmantelar una formación rusa sobreextendida. Al anochecer, el impulso favorecía claramente a Ucrania. Pokrovsk, Mirny Hrad, Julipne, Taganrog y Crimea reflejaban cada uno diferentes facetas de una transformación más amplia que ocurría a través del conflicto. Las afirmaciones de dominio de Rusia flaquearon bajo el peso de las realidades del campo de batalla. Las fuerzas ucranianas, más pequeñas, a menudo superadas en armamento, pero disciplinadas y adaptables, explotaron cada brecha, cada error de cálculo y cada línea de suministro expuesta. La guerra con drones, las maniobras urbanas, los ataques profundos, las retiradas estratégicas y los contraataques rápidos formaron un sistema interconectado que mantuvo a Rusia fuera de balance. Mientras tanto, el entorno político global continuó reaccionando, ya que las negociaciones de paz fallidas, las maniobras geopolíticas y las alianzas cambiantes subrayaron las implicaciones más amplias de la guerra. Las acciones de Ucrania en Pokrovsk no solo recuperaron terreno, reformaron el paisaje táctico y estratégico, generando pérdidas estimadas en $320 millones y obligando a Rusia a enfrentar la erosión de su control a lo largo de múltiples frentes. Este contraataque plantea una pregunta crítica para el futuro. ¿Se adaptará Rusia a estos contratiempos o el impulso acelerado de Ucrania continuará socavando el control de Moscú sobre el territorio ocupado? Comparte tus pensamientos abajo y suscríbete para más videos como este.